Bien, bárbaro. De las dos preguntas que me hicieron, una era el casco, ¿por qué alas y por qué visera? Y del mameluco blanco. El mameluco blanco todavía no encontré el que sabe, en realidad. La verdad que yo no lo sé, lo estoy averiguando. Del casco con la diferencia de alas y de visera, primero, por lo que me faltaría profundizar un poco más, es que no pude hablar con alguien de alguna empresa que realmente lo utilice, ¿sí? Pero viene por algunas políticas de empresas, ¿sí? Distintivas de uno del otro, y también algunos traducen de que el casco de ala tiene más protección hacia atrás, ¿no es cierto? En la parte de hombro y pues. Eh, pero no hay muchas más razones para el uso, por lo menos que yo haya encontrado. Sí, voy a seguir con eso porque la verdad que es algo que me quedó pendiente. Sí sé el tema del casco de bomberos. El casco de bomberos sí tiene esa razón de tener el casco de bomberos tiene una ala más larga atrás y justamente muchas veces ellos usan lo que es la monjita que va debajo. ¿Saben lo que es la monjita? La mojita es como la que usan los corredores de Fórmula 1 que se ponen como en los pasos de montaña, ¿sí? Que eso es ignífugo y eso cubre y tiene, ellos se ponen la mojita y tiene, el traje de bombero tiene un cuello más alto y con el ala se protege en la espalda, porque ustedes se agacha, el bombero trabaja muy agachado siempre, y además de eso tienen un protector, como si fuera una pollerita de cuelga en el casco, entonces queda contra el cuello y el ala ancha del casco hace que esa quede atrás. Entonces le da la protección para que no le ingrese producto caliente sobre la espalda, ¿no? Ese es el casco de bombero. El casco del petrolero, o el casco suiza, porque se usa mucho, los americanos usan esto. Ustedes se ven filmaciones de Cuba y toda esa zona, que tienen mucha influencia de Yankee, casi todos usan el sombrero de artel, el casco de ala, ¿sí? Pero bueno, yo creo que un poco esa es la razón. No sé si hay algo más profundo, ¿no? Eso hasta ahí llegué. ¿Está? Bien. Vamos a hacer, hoy vamos a ver ya lo que es equipos, ¿sí? Lo que es equipo de planta que tenemos para hoy y el jueves, ¿sí? Son 4 PowerPoint. Vamos a ver 2 hoy y 2 el jueves, ¿sí? Eh, Vamos a ver algunos de los equipos. Yo le voy a dar un pantallazo de los que hay ahí, bastante rápido. Adelante. ¿Cómo estás? Hoy les voy a dar un pantallazo bastante rápido de lo que son los equipos, ¿sí? En el PowerPoint que yo subí, hay bastante información. En Internet hay muchísima más información, hay muchísimos videos que ustedes pueden ver, ¿sí? Este tipo de capacitación que se está haciendo, si tengan en cuenta que a nivel conocen, ¿sí? Conozcan un poco de lo que van a encontrar en las plantas, ¿sí? Si ustedes quieren ir a operar una planta, ¿sí? Con esta información que tiene que ser mucho más profunda, ¿no? El tema yo me voy a tratar vamos a aprovechar este clip, esta plantita que tenemos acá, para hacer un paralelismo con lo que hay en realidad en las plantas, en la industria, pero es bastante más, hay que tomar un montón de recados de seguridad, incluso en las cuestiones cooperativas. Cuando uno va a operar una planta, es bastante más complejo que solamente mirarlo. Es una cosa, entender el equipo, entender el funcionamiento y después cómo hacemos para operarlo, ¿no? Para hacerlo funcionar correctamente, que funcione correctamente, que sea eficiente la operación del equipo, que no genere, digamos, alteraciones a la producción, pero además nosotros no lastimarnos con el intento de hacer eficiente esa operación, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante y yo una de las cuestiones que trato de hacer más hincapié es en las cuestiones de seguridad, la seguridad operativa. Yo fui operador siempre, yo trabajé desde los 19 años que hice operaciones de distintas plantas químicas, plantas petroquímicas, ¿sí? En plantas industriales, ¿sí? Yo por más de 40 años trabajando en plantas. Me han pasado un montón de cosas
¿sí? He visto a varios que le han pasado un montón de cosas, le han sacado la ambulancia sin poder respirar prácticamente por contaminación por cloro, me he contaminado con amoníaco, ¿sí? He estado en fugas y de incendios de las plantas, o sea, he pasado por varios de estos y gracias a Dios hoy puedo estar acá para contar esto que pasa, ¿sí? Pero hay mucha gente que no le ocurre, ¿no? Hay mucha gente que se queda ahí, sí, que tiene la desgracia de que es más grave, pero, pero mucho de lo que ocurre en las plantas es porque a la gente le falta esto, le falta que alguien les cuente y les explique y los alerte y los capacite en lo que ocurre, ¿sí? Esto de los hidrocarburos es un rubro que es muy lindo, te tiene que gustar, obviamente. A mí me gustaba, o me gusta lo que hago. Es muy lindo, paga bien. La zanahoria más grande es la económica, ¿no? Como una de las cuestiones. Eh, es muy amplio, hay mucho por hacer, porque acá hay dos rubros dentro del mismo rubro. O sea, lo que es petróleo crudo y lo que es el gas, ¿cierto? Es muy, muy amplio. Y dentro de todas de esos dos rubros hay un montón de especialidades, ¿sí? De los mantenimientos, de los administrativos, de los operativos, de las ingenierías, de las capacitaciones, de un montón es muy amplio el espectro de oficios, ¿sí? En realidad hay una información que dice que hay 269 especialidades o oficios que hacen falta y que hay poca capacitación, ¿sí? Parte de eso es esto, lo que estamos haciendo, ¿sí? Parte de estos 269 rubros es una partecita de esto que estamos haciendo ahora, ¿sí? Eh, bueno, hoy vamos a ver equipos, ¿sí? ¿Lo vemos? Separamos. Bueno, vamos a ver lo que es equipos. Hoy vamos a ver separadores y vamos a ver lo que es barcos, ¿sí? Separadores, creo que es antorchas y no me acuerdo más. Y barcos, ¿sí? Aquí tenemos bastante de eso. Por eso es que quisimos hacer esto presencial, porque a medida que vayamos viendo lo que es el PowerPoint, vamos a ir viendo a ver cómo lo ubicamos acá en esta plantilla, ¿sí? Eh, Pongámoslo, sí. Separador, ¿sí? ¿Qué es un separador? Un separador es un equipo que separa. Sí, separa. ¿Pero qué separa? Separa generalmente las dos cuchillas son de petróleo, así que ya saben qué es el separador, más o menos. ¿Sí? Se lo imaginan. ¿Sí? Entonces nosotros si tenemos un hidrocarburo con agua, sabemos que si los dejamos quietos, se separan, ¿no es cierto? ¿Sí? El agua para un lado y el petróleo para otro, o el aceite. ¿Hicieron ese experimento? ¿Se aprovechan? ¿No? No, guardo. El agua se separa del hidrocarburo. ¿Por qué se separa? ¿Por qué? Por la densidad, ¿sí? Porque ¿quién le da la densidad? Le da peso, exactamente. Entonces, el agua va a ir para un lado y el petróleo va a ir para otro. ¿A dónde va el agua y para dónde va el petróleo? ¿Eh? ¿No te acordás que no lo escucho? Eso, para arriba el petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo es más liviano. Entonces, un separador aprovecha ese principio, ¿sí? Del principio de la densidad, el principio de la división que se genera rápidamente, porque uno es más pesado que el otro. Entonces, el agua se hunde y el petróleo. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces, tenemos en un separador, aprovecha ese efecto, ¿sí? ¿Y por qué? Porque viene desde el pozo, viene todo mezclado, ¿sí? Desde el pozo viene todo mezclado y no solamente que viene mezclado, viene todo revuelto, viene rápido. Estamos hablando de velocidades que son bastante importantes en muchas plantas, de acuerdo al cabo del tiro. Entre mayor caudal tiene que ingresa a la planta, mayor es la velocidad, la turbulencia que se genera, y necesitamos un lugar en donde podamos separar eso. Esa separación tiene que ser lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque yo necesito que el petróleo o el crudo vaya para un lado, ¿sí? Y el agua vaya para otro. Porque lo vamos a separar ahí y lo vamos a llevar a distintos lugares, ¿sí? Si siguen mezclados, en las próximas etapas del proceso puede generar problemas, ¿sí? Generalmente el agua cuando va con el crudo o cuando va a hablar las líneas de gas, que es más complicado todavía,
genera varios problemas, ¿sí? Uno de los problemas que genera es los hidratos, ¿sí? ¿Han escuchado hablar de hidratos? Clic, 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 clic. No han escuchado hablar de hidratos. Bueno, los hidratos es una especie de hielo que se forma, son cristales que se forman en las líneas de gas que también, o sea, líneas de gas, gases livianos, metano, etano, propano, que se junten con agua, ¿sí? Que sean húmedos, en ciertas condiciones de presión y temperatura, se forman esos cristales. Esos cristales te tapan las cañerías, te tapan las válvulas, te tapan los equipos completos, los separadores, ¿sí? Pues yo he visto un separador que es más o menos como este cuarto, ¿sí? Hasta la mitad era un bloque de hielo. Para desarmar eso hay que parar la planta, hay que dejarlo de despresurizarlo todo, y lo abrieron, lo despresurizaron, lo abrieron y se metieron con una hidro con agua caliente y lo cortaban así en línea y se iba sacando, pero hidrotes enormes, ¿sí? Porque es bien, básicamente parecido, no es hielo, es hidrato, pero es parecido a una bola de hielo. Entonces, esto es importante que se hagan las separaciones correctamente. En la línea de crudo viene, porque el crudo sale con agua, entonces ingresa a estos equipos y por diferencia de densidad, ¿sí? Lo metemos en una línea que viene todo agitado, lo expandimos, lo metemos en un tacho, ¿sí? Entonces ahí nomás rápidamente se separa, el agua va para abajo y el crudo va para arriba, flota. Entonces, si ahí le ponemos una división, ¿sí? Con internos, como esto, ¿sí? Nosotros aquí viene fuerte, entonces le hacemos cambio de direcciones rápidamente como para, porque misma densidad, el petróleo va a ir para un lado, luego va a ir para el otro, ¿sí? Van a precipitar en la parte gaseosa también, porque esto también viene con gas emulsionado, ¿no? El gas se va a escapar por arriba, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir separando con los internos y vamos a lograr un corte así, separarlo en tres fases, de tres fases, ¿sí? ¿Cuáles serían esas tres fases? El gas, el petróleo y el agua. El gas, el petróleo y el agua, correcto. El gas, el petróleo y el agua. Entonces, el gas sale por acá arriba, el petróleo sale por acá, en la parte media, y el agua sale por acá abajo. Entonces, ustedes van a ver en un separador trifásico que va a tener tres salidas, ¿sí? O tres o cuatro caños. Y ahí están ustedes hoy, después de esta charla, cuando vayamos a la planta, me van a ir y decir, esa es la entrada, esa es la salida, esa es la salida de crudo y esa es la salida de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así fácilmente van a encontrar que generalmente esto es algo típico, ¿no? Un separador ingresa, ¿sí? Lateralmente, ¿sí? Generalmente entra, no siempre entra por las puntas, como acá, puede entrar lateralmente, ¿sí? Pero entra a una caja de chicana, que se llama, ¿sí? Donde esto sufre un cambio de dirección, ¿sí? Y precipita todos los líquidos, o gran parte de los líquidos. Entonces, ahí ya empieza la separación. Los líquidos caen, ahí los gases se separan, ¿sí? El gas sigue por arriba, y los líquidos, por diferencia de densidad, estos generalmente son grandes, ¿sí? Son volumétricos, generalmente si son horizontales es para tener bastante acumulación de líquidos. Entonces, y el tamaño del separador le da el tiempo de residencia, que se llama. Es una cuestión de tiempo para poder acomodarse y hacer, porque se produzca el corte de que el petróleo flote en el agua, ¿no? Entonces se le pone un tabique aquí, ¿sí? Un tabique, una compuerta ahí como para que choquen, entonces gana el nivel de agua que queda abajo y el petróleo sigue flotando por arriba del agua. Entonces, por desborde, el petróleo se le puede dar. ¿Sí? Entonces, generalmente está así de que la línea de entrada, ¿cómo ubicar ustedes la línea de entrada al separador y cuál es la línea de agua y cuál es la línea de petróleo? ¿Sí? Obviamente, la línea más baja, que ustedes acá no lo van a ver, cuál está más abajo, ¿sí? Cuál está después del tabique este. Pero generalmente está la línea de ingreso, ¿sí? Está próxima, las que están más pegadas, ¿sí? De estas dos líneas, ustedes pueden encontrar que la línea de agua es la primera, pueden deducir eso. Esta línea es la de agua, ¿por qué? Porque está más cerca de la entrada, ¿sí? Porque el agua generalmente va a ir abajo. ¿Sí? Entonces, esto va a desbordar y va a salir por el lado. ¿Sí? Y las partículas están del lado de sale donde bajan. ¿Estas gotitas? No, no.
Bueno, esto es que está, la información que está goteando, está escurriendo, ¿sí? Que está goteando. Porque esto tiene en lo que es. No, pero la vez que no. Esto, ajá. Bien, ahí está, ahora llegamos. Aquí entra, hay una caja de chicana que se llama, ¿sí? Es una placa deflectora, en realidad le hace el cambio de dirección rápidamente, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando van a una rotonda, ¿sí? Cuando van en el auto, van a una rotonda, ¿qué hacen para doblar la rotonda? ¿Qué tiene que hacer primero? Bajar y decían, ¿por qué? Como si no pasa de largo, ¿sí? Entonces, lo que hace el metro, en la caja en el ingreso, es para evitar que pasen de largo, ¿sí? No le hacen bajar la velocidad. A la velocidad que viene, lo mete y hace un cambio de dirección brusco. Entonces, los más pesados, ¿cuáles son los más pesados entre los líquidos y los gases? Los líquidos, ¿sí? Los más pesados se quieren ir, se chocan contra los bordes. Entonces, por eso son los que escurren. Y ahí hace el efecto de coalescencia. ¿Escucharon hablar de coalescencia? ¿Sí? La coalescencia es la propiedad que tienen los líquidos de juntarse, ¿sí? De hacerse una gota más grande. ¿Sí? Si ustedes vieron lo que pasa cuando en el parabrisas, por ejemplo, que en la mañana cuando hay rocío, se ve todo como, ¿sí? Que está todo un solo empañado, que se dice, está empañado, ¿sí? Cuando se forma la primera gotita y cae, arrastra todas las otras. ¿Sí? Todo eso que están micro gotitas, si se forma una gota grande, arrastra todas las otras, todos los demás hacia abajo. ¿Sí? ¿Lo han visto eso? ¿Sí? Bien, eso es porque la gota más grande coalesce, se junta con la otra y las arrastra. ¿Sí? Cuando hacemos este cambio de efecto, ¿sí? La gota viene, se pega contra la pared y arrastra todas las otras. Entonces todas ganan peso y caen. Y ya caen en forma líquida, no vienen pulverizadas, no vienen en forma de niebla. ¿Sí? Ahí produce esto, un goteo. Empieza a chorrear. Cae para abajo. Bueno, ahí es la primera separación. Siguen, acá se termina de separar el agua del crudo, y aquí estas placas de coalescencia siguen, porque acá sigue en la etapa de gas, sigue estando muy húmedo, sigue habiendo tanto hidrocarburo o crudo y agua, ¿sí? Entonces, en esta zona la hacen pasar por otra caja en donde tienen placas, ¿sí? Coalescentes. Hay varios, hay algunos que hacen cambio de velocidad, o sea, cambio de dirección, son como B, como chapitas en B, para justamente que vaya viajando el gas y va juntando gotas, y después hay otras que son, o sea, tienen distintos formatos, ¿no? Es como un panal de abeja, ¿no? ¿Sí? ¿Has visto el panal de abeja cómo es? Bueno, entonces todo es para cambiarle la dirección y darle más volumen a esa gota y que todo precipite. Después pasa, y antes de salir el eco, ¿sí? Es un demister, se llama, ¿sí? Son placas, también placas que cambian la dirección, y además de eso es como si fuera un. ¿Vieron los spas en la cocina? Que tienen como un paño así. Bueno, esto es un paño pero de alambre, como el alambre tejido, como lo que es la biplana, ¿sí? Es todo de alambre. Entonces, eso también genera lo mismo, por coalescencia termina de escurrir las últimas gotas que quiere, ¿sí? Generalmente en esto puede darse que a la salida de un separador pase a un compresor. Un compresor, las máquinas rotantes, ¿sí? Un compresor no admite gotas de líquidos en el ingreso, en la rueda de Árabes. ¿Por qué? Porque gira a mucha velocidad y si encuentra una gota, la gota destruye el impulsor. ¿Sí? Va a destruir la máquina. ¿Estamos? Entonces, por eso que esto es muy importante, los separadores que van en la succión de los compresores, en las plantas siempre van a haber un separador antes de un compresor. ¿Por qué? Porque está evitando que al compresor le entren líquidos. ¿Sí? ¿Por qué los destruye? ¿Está? ¿Y no está ahí? Pues bien. Entonces ustedes cuando van y encuentran un separador, hay separadores, hay bifásicos, trifásicos y hay de más fases, ¿sí? Podemos separar arenas, hay algunos que tienen la parte para sacar arenas, hay otros que tienen para sacar como este, crudo y agua y el gas. Y hay algunos que son bifásicos nada más, que separan los líquidos y gas. Solamente gas y líquidos, ¿sí?
Eso depende del punto del proceso donde estemos. ¿Estamos? Bien, seguimos. Bueno, la función de los separadores, ya dijimos, es separar los componentes. Van a encontrar separadores en el neutral acá, de los hidrocarburos, es para el agua y el crudo. Una planta de gas van a tener separadores para separar condensado, lo que se llama, y agua, pero puede ir una planta química y que hay separadores para separar otras cosas, ¿no? Siempre el efecto de separación, casi todo es usando estas técnicas que es la gravedad, ¿sí? Aprovechando la densidad del producto y la coalescencia, ¿sí? Donde aprovechan para formar las gotas, ¿sí? Y precipitar, ¿sí? Hay separadores verticales, como en este caso, perdón, como en este caso, separadores verticales que están en un tanque, ¿sí? Y separadores horizontales. Generalmente, los separadores verticales se usan en la succión de algunos compresores, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tienen líquido, la formación de líquido con poquito volumen de líquido es fácil de desalojarlo y es más fácil de limpiarlo, ¿sí? Porque a un compresor lo queremos lo más seco como se pueda el gas que le ingreso. Entonces, si ponemos, y un separador horizontal es para separar grandes volúmenes de líquidos, ¿sí? Entonces van a encontrar un separador horizontal, generalmente en la entrada a las plantas, ¿sí? Pero no protegiendo un equipo rotante como puede ser un compresor. Si es un compresor, le van a poner un separador vertical, ¿está? Hay bastante más de lo que yo le dije. Yo le dije lo más grueso de lo que es separador, ¿sí? Pero es un equipo muy utilizado en las plantas. Cuando ustedes vayan a una planta, los primeros equipos que se van a encontrar son los separadores y traten de estudiarlo bastante para qué son, qué separan, cuál es el ciclo de procesamiento, cuál es la problemática que tienen. Y en función de eso, ¿sí? Es la instrumentación que va a tener asociada y los equipos de seguridad que van a tener asociados, ¿sí? Esto es muy importante que tengan claro en los separadores cuál es la presión de trabajo que tienen, la temperatura de trabajo que tienen y los productos que están procesando. ¿Está? ¿Sí? Esas cosas tienen que tenerlas muy claro ustedes de qué es lo que se está, las funciones y cuál es la filosofía de operación de ese equipo, dependiendo del producto que tenga. ¿Sí? Eh, bueno, los principios de la separación, como ya les dije, la fuerza de gravedad, la fuerza centrífuga, esto es lo que decía de la rotonda, ¿sí? Que es por fuerza centrífuga, ¿sí? Si uno, entre más rápido gire, si lo hacemos circular a un gas o a un líquido, lo hacemos circular en un separador ciclónico, con un ciclón, ¿saben lo que es un ciclón? Bien, Sí, más o menos. ¿Qué es más o menos? ¿Cuánto es? menos que más. No, no, cuente. ¿Cuál es que auto? No, te hago. Es algo que gira, ¿sí? Es un equipo que va a generar, por su forma, ¿sí? Un efecto de torbellino, ¿sí? Vieron que los huracanes en Estados Unidos es un ciclón. Es una tormenta que gira y aspira desde el mar. ¿Lo han visto? Hay un montón de videos, ¿sí? Es un efecto ciclónico. Al girar, ¿sí? Lo que pasa es que esto es por cuestiones climáticas y generar un efecto de aspiración, ¿sí? Pero las plantas tienen una energía que está desde el centro, pero en las plantas, y lo hacemos, se crea eso, ¿sí? Pero el fluido ingresa tangencialmente, entra por el costado, ¿sí? Y gira. Y sale por el centro también. Si lo hace girar, ¿sí? Cuando pierde un poco de velocidad, sale por el centro. ¿Sí? Pero toda esa fuerza centrífuga que genera larga los productos más pesados, ¿sí? Lo que es arena, lo que es líquidos, todo eso se va a escurrir por el costado y va a precipitar, y se va a sacar por abajo, ¿sí? Entonces, la fuerza centrífuga se usa dentro de los separadores, se pone un ciclónico dentro del separador como para terminar de escurrir todos los gases que puedan llevar algo de líquidos, ¿sí? Entonces la idea es sacar los líquidos de un separador, básicamente va a separar los líquidos de los gases, ¿sí?
el cambio de cantidad de movimientos, fuerzas electrostáticas, hay un montón de cuestiones que son físicas, que aprovechan, condiciones físicas que aprovechan dentro de los equipos estos, de los separadores, para aprovecharlos. Y hay un montón de internos, o sea, son equipos dentro de este equipo, son equipos internos, dependiendo del uso o dependiendo de la ubicación, dependiendo de qué se quiera generar con este separador, ¿sí? Eh, Bien, los principios de absorción y adsorción, ¿cuál es eso? Absorción y adsorción, ¿lo han escuchado? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Alguien puede definir o la diferencia de absorción y adsorción? No. Bien. Hay dos problemas que son muy comunes, y esto en química, ya ¿sí? Lo que es la absorción y la adsorción, ¿sí? Son dos fenómenos parecidos, pero distintos, ¿sí? En química decimos que si yo mezclo dos productos, o sea, agarro la sal con el agua, ¿sí? Yo la mezclo, ¿sí? ¿Qué hace? Se disuelve la sal. ¿Por qué se disuelve la sal? En el agua, ¿no? Porque se mezcla con el agua. Porque se mezcla con el agua. Se mezcla con el agua. Se incorpora en la molécula, si vos echas un enlace, ¿sí? Entonces, el agua se absorbe, o la sal se absorbe con B en el agua, ¿sí? Entonces, queda mezclada el agua con la sal. Para disolverla, para disociarla otra vez, hay que hacer otro proceso que no es tan simple como dejarla quieta, ¿sí? Entonces, y va incorporando hasta que se satura. En un momento que se satura, no le entra más, no absorbe más, ¿sí? En cambio, la absorción con D, ¿sí? Como eso, es un fenómeno que se produce cuando, por fuerzas electroquímicas, ¿sí? Se pega, se forma una adherencia, se adhiere un producto con otro, ¿sí? Entonces, ustedes habrán visto que las zapatillas, por ejemplo, vienen con unas perlitas adentro, unas bolsitas, ¿sí? ¿Qué es eso? Eso es para la humedad. Para la humedad, ¿sí? ¿Y qué es? ¿Cómo se llama generalmente? ¿Qué nombre tiene? Tiene un montón de productos que uno compra, esos envases vienen en unas bolsitas con unas pelotitas, ¿sí? Silica gel, ¿están escuchando hablar? ¿Silica gel? No. ¿No? Bien, vamos. Me voy ganando como días. Bien, en Silicagen, presten atención, lo dice ahí, el papelito leerlo, dice Silicagen. Bueno, eso que hace, eso le saca la humedad. Dicen también que el arroz, ¿sí? Cuando hay que se le cae un celular al agua, meter el arroz, te dicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque el arroz hace eso, cuando está bien seco, ¿no? Cuando hace eso por fuerza electrostática, ¿sí? Incorpora el agua, la incorpora en su superficie, su periferia, queda pegadita así al costado, ¿sí? Eso es absorción, ¿sí? Entonces, en las plantas hay muchos equipos que aprovechan ese proceso o ese fenómeno de la absorción, y ahí hay también molecular, alúmina, sílica gel, ¿sí? Hay varios productos que tienen distinta capacidad de absorber agua, ¿sí? Uno de los procesos muy importantes en la industria del gas es la absorción de tamices moleculares para secar. ¿Por qué? Porque tiene un poder de absorción mucho mayor que otros procesos de absorción, ¿sí? Entonces, en la industria del gas se da mucho para lograr esto. La industria de la, no sé, en la salud, ¿sí? Cuando el aire, cuando nosotros nos dan aire para respirar, bueno, ese es aire seco, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ese aire también pasa por tamices en donde se lo seca, le sacan humedad, ¿sí? Con este proceso de absorción. Bien, toda esta información está subida, ¿sí? Léanla, familiarícense con esto, porque esto cuando vayan a una planta lo van a tener que empezar a manejar, ¿sí? Lo van a tener que aprender porque son equipos que funcionan así.
¿sí? No lo quiero asustar, porque esto no es tan difícil, ¿eh? Es algo que lo van a aprender rápidamente. La industria de los hidrocarburos está hecha para gente normal, promedio, gente como yo, que con poquito, ¿sí?, de esfuerzo, entiende, ¿sí? Yo no soy, yo soy técnico, ¿no? Soy técnico de economía. Así que esto es bastante sencillo, lo van a encontrar y hay que leer. El tema es, con esta información que ustedes tienen, si aprovechan, ganan un montón de terreno, porque así como ustedes que hoy no conocen un montón de cosas, además tampoco, ¿eh? Los otros que están dando mucho, los que están adentro de la planta, no lo conocen todo. Entonces, hoy que ustedes tienen esta información, estas posibilidades, como sugerencia, aprovechenlas porque está bueno, no ocupa lugar el aprender y les va a favorecer mucho a la hora de ir a trabajar, ¿no? Bien, otro de los separadores que tenemos es el esférico, ¿sí? Una esfera, ¿sí? Con lo mismo, con internos y va a separar distintos tipos de cosas, ¿sí? Porque es tres tipos de separadores, uno vertical, horizontal o esférico, dependiendo de los usos, dependiendo del espacio que tengan en las plantas y dependiendo de la presión, sobre todo, que necesite, que se pueda, que se necesite lograr en esa planta, ¿no? Por ejemplo, los esféricos aguantan mucha más presión que lo que puede aguantar un esférico, un horizontal o un vertical, ¿sí? Eh, y depende de los espacios. ¿Sí? Sí, generalmente las plataformas, que están plataformas petroleras, que están en offshore, están dentro del mar, o en barcos, y eso, que tiene un problema con el tema del espacio, que realmente van a encontrar más esféricos, ¿sí? Bien. Bueno, las ventajas y desventajas, bueno, para que lo lean, sí, los horizontales que tienen más capacidad de producto, procesan mucho más cantidad de gas o de crudo, pero tiene la dificultad que para el momento hay que limpiarlo. Para limpiarlo es bastante más complicado que un vertical. Finalmente, en las mismas dimensiones, el vertical, como está parado, la gente tiene una boca de infección o una manhole, que le llaman en inglés, tapa paso hombre, ¿sí? Realmente está a esta altura, y en un vertical, ¿qué hace? Le sacan la tapa y se mete un vago con un hilo y lo limpia desde abajo, desde afuera. En cambio, en horizontal, hay que meterse adentro del tanque. Paso confinado, todo otro día, todo lo que es eso, la cantidad de producto que hay adentro, horrible, horrible, ¿sí? Yo he estado, me he metido dentro de varios tanques y le puedo asegurar que le hicieron, tanque como se pone, ¿no? No sé, hay que, no es para cualquier. Hoy en día la legislación ha cambiado mucho, lo que veríamos a de las cuestiones de seguridad, que ha cambiado mucho, la empresa ha tomado tanto la sopa con tantos accidentes que han tenido, que hoy no es tan simple ingresar a un espacio, a un tanque. Antes le metíamos un tanque. Sí, no era ningún problema. Listo, que entrar, sí, dale, vamos. Y llevate, ya que está una pala en un rastrillo y vamos limpiando. Era ir a pasear, la verdad que era bastante feo. Yo me he metido a tanques con productos dentro de un tanque de soda cáustica. ¿Saben lo que es la soda cáustica? ¿Sí? Hidróxido de soda. ¿Sí? La soda cáustica, en poquito rato, 2 o 3 minutos, te empieza a picar. Y después te empieza a quemar. ¿Sí? La usan para, por ejemplo, pelear en la industria ¿cómo se llama? Para los cerdos, cuando los cerdos los matan, ¿sí? Los lavan con soda cáustica y le sacan todos los pelitos, ¿sí? Y para limpiar, que es blanquito, ¿sí? Uno de las últimas generaciones es la soda cáustica. Bueno, yo me metí a un tanque con soda cáustica, así, a mi cantidad de grillas, con botas, una bota así, la empecé despacito porque que no se me tiró por arriba. ¿Y qué pasó? La bota estaba pinchada. Y al rato me empezó a arder entre medio de los dedos. Y creo que nada, era como 30 metros de diámetro, por lo menos. Así que salí, de que salí, salí con los dedos. Y bueno, a lavarme bien, después listo, bueno, hay que seguir trabajando, no es que ibas a la casa, así que pero bueno, y después tanques acá en la industria petrolera, hay muchos tanques y es bastante complicado porque el tema de la asfixia, el tema de que haya productos tóxicos, hoy no es tan sencillo, hoy hay que entrar con un montón de recaudos, hay gente de seguridad que monitorea, que se queda adentro, si es respirable o no, pues un montón de condiciones. Entonces, ingresar a un separador horizontal es bastante complicado, entonces cuando hay que limpiarlo,
ya tiene otra complicación. Bien, esto puede ser algunos de los internos que pueden tener uno de, de estos separadores, ¿no? Algunos tienen filtros, otros tienen ciclónicos, otros tienen caja de chicanas, un montón de equipamiento dependiendo del uso que vayan a tener, ¿no? Y esta es una foto de la instrumentación asociada, dependiendo de cuántas etapas tenga, o si es bifásico o trifásico, ¿sí? Va a tener instrumentación de nivel, instrumentación de seguridad, un montón. ¿Sí? Esto hay que estudiarlo. Cuando vayan a un separador, hay que tomarse el tiempo para primero entender qué hace y identificar cuál es la entrada y cuál es la salida de cada uno de los productos. Y en función de eso, después ir viendo el tema de cuáles son los periféricos que tienen, todo lo que es instrumentación, las válvulas, y luego estos son los internos, ¿sí? Distintos tipos de internos dependiendo de lo que decía, las condiciones de trabajo de ese equipo, ¿sí? Bien, bueno, esto es más informado, esto es un poco lo que es caja de chicana y todo eso, ¿no? Es mucho material, ¿sí? Para este tipo de capacitación, ¿sí? Porque esto es como perderlo, si yo tengo que explicar todo esto, que estamos acá 2 meses. Yo se lo subí todo esto para que ustedes lo tengan y después, cuando en algún momento, lo vean. Si antes no te algún jueguito que no creo, no, bueno, pero denle un poquito de importancia, porque esto, cuando los que quieran por lo menos meterse en la industria del petróleo, o de los hidrocarburos, en la industria del gas y del petróleo hay en estos equipos, está bueno que lo tengan porque yo les puedo asegurar que con muchos de los operadores con los que yo trabajaba, a muchos les di información de pasé esto y no lo había visto nunca. Y gente que está operando estos equipos y no sabe bien cómo funciona esto, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes hoy lo puedan tener, ¿sí? Separadores de prueba y separadores de servicio o de producción. ¿Sí? Esto lo van a escuchar bastante. En los pozos, ustedes saben que en los pozos están desparramados todo el yacimiento y después de un montón de pozos llegan a una batería y una batería se hace, ingresan acá los separadores y ahí empieza el proceso, ¿cierto? Pero cada uno de los pozos tienen que hacerle pruebas para ver cómo funciona, cómo está rindiendo, si está tapado, si no, si hay que hacer un mantenimiento, todo. Entonces, ¿cómo definen cada uno de estos pozos si están bien o no? Con separadores. Separadores de prueba. Entonces, capaz que en una batería entran 15, 20 pozos, ¿sí? Están todos juntos entrando. ¿Cómo sé cuál pozo está dando mejor que otro? Lo tengo que probar. Entonces, ¿qué hago? Me meto a ese pozo solo en un separador de prueba, un separador más chico, y ahí analizo qué es lo que está saliendo, cuánta agua produce, cuánto crudo, cuánto gas, todo, si trae, no sé, CO2, si trae sulfídrico, si trae todo contaminante, cómo viene el pozo, ¿sí? En función de cómo venga el pozo, ¿sí? Yo lo analizo y ahí defino otras cosas, si hago un plan de mantenimiento o no, si lo dejo en producción o no, ¿sí? Entonces se hace durante un tiempo, se lo analizan. Entonces, para eso son los separadores de prueba. Entonces, en una batería ustedes van a tener un separador grande y un separador chiquito. El separador chiquito es el separador. Es lo mismo que el grandote, pero en tamaño reducido. ¿Sí? ¿Pero eso? Bien. Y bueno, acá explica todo esto que yo rápidamente les dije, ¿no? Todas las cuestiones de nivel, control de nivel, ¿sí? Todo esto, y bueno, y algunas válvulas, ¿sí? Válvulas de control automático, que después vamos a ver válvulas, ¿sí? Pero hay válvulas que son, ¿saben lo que es una válvula? ¿Qué es una válvula? Eh, algo que gira, se gira para abrir un paso, ¿no? ¿Para ti? Digamos, una cañería tiene las válvulas para que si la gira baja, depende del luz. Depende. En la casa no tenemos una válvula. En nuestros hogares. Vale, Las canillas. Las canillas son una válvula, ¿sí? La válvula es un equipo que va a restringir, ¿sí? O habilitar un fluido. Podemos tener válvula de gas o válvula de líquido, de agua, de crudo, de sulfídrico. 5 minutos. Bien. Estos son medidores. Para saber cuánto me restringe o me deja pasar una válvula, ¿sí? Tenemos instrumentos de medición, ¿sí? Caudalímetros, ¿sí?
Medición para gas, bueno, placas orificios, distintos tipos de elementos para medir esto. Válvulas de seguridad, ¿sí? Este es un tipo de válvula de seguridad que en caso de tener mucha presión, ¿sí? Se va a abrir, ¿sí? Entonces nos va a dar seguridad a una planta. Mecheros y flare. Perdón, cachito, déjenme ver una cosita. Estamos casi terminando. Bien. Vimos este tema y ya cortamos, ¿sí? Las antorchas, ¿sí? O flare, ¿sí? O mecheros. ¿Sí? Estas son las seguridades de las plantas. Ustedes van a ver en todas las plantas y hay antorchas o mecheros, ¿sí? O flare, como se llaman, ¿sí? Esto se da mucho en la cuestión ambiental, hay gente que no le gusta un poco la actividad, entonces, que para que están, qué sé yo, que queman mucho, que esto, que lo otro, qué sé yo. Pero sepan que esto es necesario en las plantas, ¿sí? Sí o sí tiene que estar, porque es la seguridad de las plantas. Es lo primero que se enciende y lo último que se apaga en una planta, ¿sí? Así tal cual es la gravedad de esto o la importancia de estos equipos, ¿sí? Es lo primero que se enciende y es lo último que se apaga. ¿Por qué? Porque si una planta tiene fugas o tiene un problema, la condición segura es vaciarla la planta, es sacarle todo el producto combustible. Y yo no lo puedo ventilar a la atmósfera. Pues si lo ventilo a la atmósfera, ¿sí? Genera un mezcla explosiva en el aire, que lo único que le va a faltar es la fuente de calor para que no explosione, ¿sí? Y se prenda fuego todo. Entonces, sí o sí, lo tengo que mandar a un lugar seguro, lo tengo que mandar a quemar. Y hay que quemarlo en un lugar que esté destinado a eso, con un equipo que esté destinado a eso. Entonces, hay mucha tecnología metida para diseñar un equipo como este, un flare, que tenga la capacidad para evacuar y quemar en forma segura toda la producción o todo el volumen que está encerrado dentro de una planta. Entonces, todas las reglas de seguridad que puede tener una planta van a caer en un equipo como este. Medioambientalmente, estos equipos tienen que humear, ¿sí? Sin humo, o sea, tienen que quemar sin humo, no tienen que humear. Esto es cuando tiene un problema, una planta tiene una sabrada muy grande, ¿sí? Y con humo. Cuando quema con humo, que es hollín, lo que se genera, eso es contaminante. Entonces las empresas tienen que hacer algo, si tienen un permitido, que para el caso de que tienen un evento aislado, muy de vez en cuando, bueno, sí, te permite el medio ambiente de la provincia o la nación, ¿no? Pero si es algo que está reiterado, no. Si vas a quemar así, si te va a explotar la planta en 2x3, hacerle otra cosa, tecnología para que no ocurra. Hay tecnologías para que esto no ocurra. Hay antorchas de piso que se llaman, son como si fuera una gran cuba grande, un tanque grande, en donde se combustiona ahí adentro y después esos gases salen por otra chimenea central y arriba generalmente le ponen vapor. Entonces el vapor, ahí mezclan el vapor de agua, ¿sí? Y precipitan, ¿sí? Ahí absorben el hollín de esos gases y lo precipitan y lo juntan abajo, ¿sí? Obviamente que eso es mucho más caro, pero una empresa que tenga ese problema tiene que hacer una antorcha de piso o tiene que hacer una antorcha o apagar ese fuego con ese hollín con vapor, ¿sí? Eso, hay tecnologías para eso, pero cuando es algo muy eventual, por ahí hay un permitido que se lo deja, ¿no? Bueno, obviamente esto tiene que tener ciertos resguardos antes de la antorcha o de la chimenea, ¿sí? Dependiendo si es una planta de gas o de crudo, lo que sea, o química, o los distintos tipos de antorchas, ¿sí? Tienen algunos tanques que son separadores también, que van a colectar los posibles líquidos que puedan llegar. O sea, esto tiene que quemar gases. Si nosotros le metemos líquido, el líquido le podemos meter no sé, un chorro de nafta, si es una petroquímica o gasoil, ¿sí? ¿Cómo se llama? O condensados en la planta de gas, pues si sale el líquido por acá arriba, ese líquido
no sale, no se va a prender fuego todo, va a hacerse una bola de líquido, es que eso va a caer así como una antorcha prendida a fuego, ¿sí? Es como si yo tiro nafta casi para abrir. La nafta sí, se va a prender lo que es gas, pero el líquido va a venir encendido y va a caer en el piso y va a flotar más, ¿sí? Es lo que pasa en los incendios, por ejemplo, cuando la gente que está cocinando, ¿sí? Por ejemplo, aceite, porque tiene un sartén, ¿sí? Y se te prende fuego. Y hay mucha gente que va y tira agua, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Explota. ¿Por qué explota? Bueno, que Por la diferencia de temperatura, el aceite, ¿sí? Absorbe más temperatura, más calor que el agua. Entonces, cuando vos le tiras agua, el agua se hace una burbuja, porque el aceite, el agua a los 100 grados se pasa a calidad de estado, o sea, va a estado gaseoso. Entonces, y el estado gaseoso del agua aumenta 600 veces su volumen. Entonces, cuando esa burbuja explota y levanta aceite líquido, y entonces ese aceite cuando cae se abre, entonces se hace mucho más grande y mucho más violenta el incendio cuando uno lo quiere acabar con agua, ¿sí? Bueno, esto también ocurre en las antorchas cuando entra líquido, por eso que se le ponen estos, los knockout son equipos que van a juntar, separadores que van a juntar esos líquidos y después sigue viajando hacia arriba solamente gases, ¿sí? ¿Está? Bueno, y esta es una antorcha tipo industrial que, bueno, tiene un montón de etapas. La antorcha donde yo trabajaba, en Compañía Negra, tiene 113 metros en total de altura, ¿sí? 113 metros. A 109 metros está la plataforma donde va la gente a su mantenimiento. 4 metros de quemador, tip que le llaman, ¿sí? El quemador tiene 4 metros de altura. Esto podía quemar hasta 30 millones de metros cúbicos día, ¿sí? Sí, bueno, una llama como de 60 metros por lo menos, ¿sí? Y hoy tiene un montón de cosas. Ahí arriba, esta antorcha tan alta, tiene que tener balizas para prevenir accidentes aéreos, por ejemplo, un helicóptero o un avión, ¿sí? Volando a baja altura, lo tiene que ver, por eso está mucho más alto que cualquier promedio. Entonces tiene que tener una baliza preparada para eso, para que lo vean desde lejos, y tiene instrumentación para ver que esto esté encendido, que se asegure y todo eso. Y bueno, y cada mantenimiento de la planta había que subirse, y obviamente no hay un ascensor, ¿sí? Entonces, por escalera, 113 metros subiendo para arriba, ¿sí? Y esto, cada par de planta hay gente que tiene que subir y hacer inspecciones. Que este último par de planta, que fue en el 2018, en el 2022, perdón, se le cayeron los cuatro tips. Se le cayeron los tips de arriba, se el quemador, de una grúa, ¿sí? Mucho más alto que eso, y los cambian. O sea, hay gente que va y lo desaburren a todos, se saca y se pone todo. ¿Sí? Bien, paramos 5 minutos, 10 minutos. 10 minutos paramos en Petito y seguimos. Segundo, lo único baño que se puede usar son los baños de otros. Vienen al baño, muestran los baños de otros sectores. ¿Sabes? Recogimos separadores y vimos algo de antorchas, ¿sí? Y un poquito lo que tenemos acá. ¿Sí? Acá no tenemos ningún separador, pero tranquilamente podemos tener uno de estos equipos nos puede separar, ¿cierto? Podemos hacer un tanquecito, ¿sí? O dos tanques, ¿sí? Con todo un sistema. Eh, que podemos hacer un paralelismo con lo que vimos hasta recién, ¿sí? De lo que es un separador. ¿Por qué? Porque esto tiene un ingreso, puede ser por ahí arriba, ¿sí? Y una salida. Así lo van a encontrar ustedes en una planta, ¿sí? Yo acá les digo cuál es el ingreso de esto, ¿sí? Pero ustedes me pueden decir cuál puede ser el ingreso. ¿La vieron esta plantita alguna vez? ¿Empezaron a mirarla? ¿A que por ejemplo qué? ¿No? no, porque le decía además no toquen. No tan que. Bien. Esto calculo que ahora además se van a ir dejando, lo van a ir acercando a esto, y la intención, por lo menos de esto, creo que es acercarnos un poquito y empezar a entender el proceso y que esto lo usen, ¿sí? Aunque sea parado como tal, que lo analicen, porque esto no le va a tener una plata, ¿sí? Esto aquí teníamos que hacer una descripción muy rapidita para seguir avanzando, ¿sí?
Esto es un sistema como podemos tener en cualquier planta. Una plantita de agua, una plantita de crudo, ¿sí? Una plantita que sea de líquidos, sobre todo, ¿sí? Porque si fuera de gases, acá entonces tendrían otra forma, tendría que ser más redondo, porque tendrían, si tienen equipos sometidos a presión, por lo menos presión más alta que la atmosférica. Ustedes saben, nosotros tenemos presión acá. ¿Cuánto tenemos la presión acá? 9,8. 9,8. Bien, 9,8. ¿Quién da más? ¿O menos? Bien, ¿cómo? Fuerte, fuerte. 14. Bien. Este es 9,8, este como hiciste PSI. ¿Vos con 9,8 qué? Newton. Qué bueno. ¿Y ustedes cuánto dan? ¿Ustedes cuánto dan? Bien. PSI, que es los Newton, que es los 9,8, ¿sí? Ahí está bueno porque hay una buena ensalada. ¿Sí? Está bueno, sí, una buena ensalada. ¿Sí? Los míos, Es que hay varias, como igual de medir la presión, ¿hay varios qué? porque también está milímetros de mercurio, que también se pueden medir, También se puede la medir, Newton, ¿sí? que En kilos, en bar, sí. ¿sí? En un montón de unidades de medición. ¿Qué no es el tema de hoy? Vamos a llamar. Bien, la presión atmosférica es la presión que nosotros tenemos de aire sobre nuestras cabezas que lo da la columna de la atmósfera, por eso es presión atmosférica. El aire tiene peso, ¿sí? Entonces, toda la altura de aire que tenemos, ¿sí? Y con la fuerza de gravedad de la Tierra es la atracción que genera la Tierra hacia el centro, ¿sí? Eso es, y cuando uno tira algo, ¿sí? Esa fuerza de atracción le da una velocidad de 9,8, ¿sí? Que es velocidad metros por segundo, ¿sí? Para descender, acercarse hacia el centro, ¿sí? Esa es la atracción de la gravedad. Y también eso aprovecha para que nos dé el peso. Pero la presión atmosférica, si uno dijera, ¿cuánta presión atmosférica tengo acá? Yo diría que tengo una atmósfera. Una atmósfera. ¿Y una atmósfera cuánto es? En kilos, el peso del aire que nosotros tenemos acá arriba es casi 1 kilo, ¿sí? Si ustedes se escuchan la radio y te dice la presión atmosférica, te dicen la presión barométrica, le dicen, ¿sí? Y está en 998 milímetros de columna de mercurio, algo así, ¿sí? Bien, se toma como 1 kilo, vamos a tomarlo como 1 kilo. También tiene una forma de medir dónde se mide, a 45 grados de latitud, qué sé yo, por el acercamiento de los polos, bueno, a nivel de mar. No es lo mismo la presión atmosférica en la gruta que, no sé, en la cordillera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la altura es el peso que tenemos en nuestra cabeza por la altura. Si entre más alto nos vamos, menos cantidad de aire tenemos, menos peso. ¿Sí? Bien. Y eso también influye sobre la temperatura del agua cuando la hervimos. El agua dice que hierve a los... ¿Cuánto se bajó el agua? A los 100 grados. ¿Sí? ¿Y se congela? ¿A cuánto? Allá no me acuerdo si fue. ¿Cuánto congela el agua? ¿En cuánto se congela el agua? Con ese hielo. En el cero, muy bien. Eso lo tiene claro, ¿eh? Entonces le va a poner cambio de estados, bien. En 0 grados es el hielo, en 100 grados se evapora. ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con la presión atmosférica también. Si yo la pongo en una olla, la tapo, la temperatura se va a calentar mucho más, va a subir la temperatura, ¿sí? Bien, pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Bueno, pero si lo llevamos a esto, nosotros tenemos un tanque de crudo o de agua y no le damos temperatura que no pase los 100 grados, ¿sí? Podemos tenerlo acá adentro, dando vuelta, porque es líquido. Entonces, acá este es un sistema típico que podemos tener donde involucra varios equipos. Un tanque reservorio, ¿sí? Un tanque de proceso, que podemos decir, traemos agua desde allá y lo pasamos a este otro lado, ¿sí? Podemos hacer un tanque que acá separamos algo, podemos hacer un separador de crudo con agua, entonces yo digo, yo le voy ingresando y
separo y si me va quedando el crudo arriba, porque yo, si estoy sacando solamente por abajo, el crudo va a ir flotando. Esto lo podemos probar con aceite, tranquilamente, aceite cocinero, ¿sí? Y le metemos un poco de aceite y le metemos agua. Y el aceite va a quedar. Entonces, y yo voy a ir sacando agua nada más. Si yo le sigo metiendo agua nada más, va a quedar el aceite acá arriba y solamente va a salir agua por abajo. Entonces podemos hacer un separador acá. ¿Sí? ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Bien, entonces, ¿cómo puedo saber yo cuánto nivel tengo? ¿Sí? Tengo instrumentación para eso. Entonces, yo aquí tengo sensores de nivel, ¿verdad? Distintas alturas. ¿Sí? ¿Listo? Si yo, está tapado. Si yo esto lo levanto un poquito, ¿sí? Porque esto flota, si yo le meto agua, va a subir un flotador, un flotante como el del baño, ¿sí? Entonces, esto me va a dar la mitad, ¿sí? Acá por estos cables, va a ir al PLC y me va a dar un cambio de luz, de cambio de estado, llegó a un nivel de acá. Acá porque lo vemos, pero lo podemos corroborar. Acá tenemos una indicación de nivel, ¿sí? Está, ¿en qué escala está metido esto? ¿Qué eran estos? Litros. En litros, ¿sí? La escala está tomada en litros, litros de agua, muy bien, ¿sí? Entonces, acá tenemos una instrumentación asociada, instrumentación de nivel, esto es un instrumento, pues está marcando, estos son otros tipos de instrumentos, ¿sí? Y estos también son sensores de nivel. Cuando llegue me va a dar una alarma que llegó hasta esa altura, ¿sí? Y después tenemos equipos como estos. ¿Esto qué puede ser? ¿Qué podría ser? No, no. Una, una bomba. Con nada, con ánimo. Nadie le va a decir que no. Está bueno que participen, ¿no? Porque por ahí quizás todo el mundo lo piensa, pero si nadie participa, después se hace muy aburrido y no lo sacamos. Y está bueno porque esta es la deducción que van a hacer cuando vayan a una planta. ¿Sí? Esto de tratar de eliminar y destruir y de relacionar es el ejercicio que van a tener que hacer cuando vayan a una planta. Esto es una bomba. ¿Por qué? Por la forma, por los caños, por estar tomando de cañería, ¿sí? Entonces, yo acá tengo una bomba, que esta bomba va a impulsar un producto, y acá, ¿qué puede ser esto? Una válvula. Una válvula podría ser, Para ¿sí? la parte de donde va para, ¿no? ¿Sí? Esta válvula, si fuera una válvula, acá no me va a dar, no tiene para cerrar, ¿sí? Ah, no, lo pensé que hice lo de arriba. Claro, este puede ser un sensor de presión, porque está la descarga de una bomba. Y cuando está la descarga de una bomba, pues es un sensor de presión, ¿sí? Esto podría llegar a ser una válvula porque tiene cuerpo y seguramente va a ser un interceptor, ¿sí? Se va a obstruir o a blindar, ¿sí? Bien, todo el sistema este tiene, digamos, distintos equipamientos como para decir, bueno, hace algo, cada una de estas cosas está bien por algo. Entonces ustedes cuando van a una planta, pueden hacer lo mismo que esto, empezar a deducir y qué hace cada cosa. Y dependiendo de lo que hagan, dependiendo de la información que le puedan encontrar, ustedes, cuando empiecen a aprender a leer toda la información técnica, todo el idioma, digamos, van a empezar a entender qué hace cada uno de estos instrumentos. Entonces, cuando ustedes empiezan a leer, por ejemplo, planos, cosas así, que esto está todo marcado en los planos, y saben un poquito de instrumentos, saben un poquito de instrumento, pueden entender un proceso. ¿Sí? Entonces, esto hoy que vamos a, esta actividad de estos días, es tratar de empezar a reconocer diferentes equipos, para qué sirven. Entonces, ustedes después cuando empiezan a verlos acá, pueden empezar a entender el proceso. ¿Sí? Esto, un instrumento que mide el PSI y el bar. ¿Qué puede medir esto? ¿Qué podría medir? Presión. ¿Por qué? Porque PSI y bar son unidades de medida de presión. Entonces ustedes aquí van a empezar a entender que acá están midiendo presión. ¿Sí? No es nivel, es presión. Y no es temperatura. Pues si fuera temperatura, ¿en qué mediría? En grados. En grados. ¿En qué grados? Celsius o Fahrenheit. Bien. Está bien, perfecto. Bueno, pero así, de esta manera, empezamos a ir entendiendo que ustedes solos pueden ir estudiando
algún proceso, como este o más complejo como puede ser una planta, ¿sí? Bien, vamos a seguir. Bueno, dijimos lo de las antorchas podemos encontrar antorchas así, de este tipo verticales, que realmente lo van a encontrar en plantas, ¿sí? En plantas. Y antorchas así, en el piso, antorchas de piso que se llama, que realmente van a encontrar en lo que es en los pozos, en los yacimientos, en lo que es boque pozo, cuando hacen preparaciones o preparaciones de pozos. Por ejemplo, cuando empiezan a querer probarlo los pozos, no hacen la instalación de una antorcha que tú tengas que desmontar, hacen realmente un terraplén en donde lo contienen a un pozo y un dispositivo como este que después desmontarlo. Una vez que se hace todo el estudio del pozo, cómo funciona, cómo anda, listo, se desmonta y se lo lleva, ¿sí? Eh, Recipientes de almacenamiento. ¿Sí? Los recipientes de almacenamiento van a encontrar un montón de tipos dependiendo del uso, ¿sí? Los recipientes de almacenamiento son tanques, básicamente, ¿sí? Tanques. Esto, tranquilamente son recipientes de almacenamiento. Este es un recipiente de almacenamiento, este es otro, y acá tenemos otro. Acá donde se le mete el agua, ¿sí? Acá podría ser lo que viene del pozo, ¿sí? Y lo vamos a procesar acá. Entonces, dependiendo de dónde venga el recipiente, cuál es el uso, es las condiciones que va a tener un recipiente de almacenamiento. En esta información decimos que podemos, que la clasificación de los recipientes de almacenamiento va a estar dada por la construcción, por el uso y por el tipo de producto que tenga, que almacene, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar un montón de tipos de tipos de tanques o recipientes, ¿sí? Si están recipientes abiertos o de baja presión, tiene una forma, y si son recipientes para alta presión o para media presión, tienen otra forma, ¿sí? Ustedes van a ver seguramente en las plantas, si han ido por ahí, han visto que algunas plantas son esferas, tienen esferas, otras plantas tienen tanques abiertos, ¿sí? O tanques cerrados, tanques de techo flotante. En la industria del petróleo ustedes han visto más petróleo, ¿no es cierto? Básicamente, ¿cómo son los tanques de almacenamiento en el petróleo? ¿Qué son? ¿Tanques cilíndricos, esféricos? ¿Esféricos? Sí, no, tipo tanque de agua, ¿Un tanque de tratamiento de agua es más parecido a esto o más parecido a una esfera? ¿Sí? ¿A esto? ¿Así es esto? ¿O una esfera? Una esfera. ¿Quién dice que a esto? Ahí mismo que eso. A ver, ¿por qué vos decís que tiene que ser como una esfera? Porque se te ocurre más. O alguna razón que tenga. porque antes de poner una maqueta, pues con una planta de proyecto y eran tantos almacenamientos, todo era esférico. Ajá. ¿Y qué almacenaba? Ahora, Agua. bien. Bien. ¿Y por qué decís que debería ser como estos? No sé. Bueno, se te ocurrió, ¿no? Bien. No son más cilíndricos, ¿no? ¿Sí? No serían más cilíndricos que... Cilíndrico, decís vos. Bien. A ver si vemos una foto. Esto podemos decir, esto es un tanque cilíndrico, digamos, o un Zeppelin, o tipo comando separador. Y esto es un tanque de agua. De la planta, esto es un tanque de agua. Un tanque vertical, generalmente son redondos, así, generalmente van a encontrar pocos tanques cuadrados como estos. ¿Sí? La mayoría son redondeados. ¿Por qué? Por una facilidad constructiva. ¿Sí? El tema del soldado y eso, es más fácil este tipo de equipos que después los, los cuadrados, así como este, porque estos tienen un problema que es en estos vértices, ¿sí? Tenés más posibilidades de fugas, ¿sí? Entonces la cuestión constructiva, aquí es más complicado el correcto cierre. Pero los tanques que son, perdón, así como este, ¿sí? Que son redondeados, o esto, así decíamos,
Bien, estos tanques, las esferas, fíjense que es bastante complicado en el armado, en las patas que hay que hacer, el sostén, todo esto, ¿sí? Tienen varias ventajas, esto de las esferas, pero no son, pero es difícil, digamos, porque cada uno de estos sostenes, soldar estos refuerzos y todo, es bastante más complejo. Y en la construcción de esto, depende de otro tipo de andamiaje y todo, es bastante más caro hacer un tanque como este que hacer un tanque como el anterior, como este, ¿no? Entonces, si vamos a unas cuestiones lógicas, económicas, ¿qué conviene más construir? ¿Un tanque como este o una esfera? Como este. El industrial no quiere ir a gastar plata por sí, ¿eh? Van a poner plata donde la apliquen, donde haga falta. Entonces, un tanque de agua que no tiene presión, que no tiene un producto contaminante, que no tiene mucho problema de, digamos, de corrosión y eso, van a hacer un tanque como este. Entonces van a encontrar, y los tanques, un tanque de crudo que está en una condición parecida, tampoco van a construir un tanque, una esfera. Y la esfera, ¿cuál es la ventaja que tiene? ¿Sí? Que aguanta presión. ¿Sí? Básicamente, una de las grandes ventajas es que aguanta presión. Y en el mismo volumen, digamos, o sea, ocupa, tiene la capacidad de almacenar gran cantidad de volumen, pero volumen bajo presión. Entonces, las esferas las van a encontrar en la industria del gas, sobre todo. LPG, ¿sí? Etano, propano, ¿sí? Ganas pasajeras, puede llegar a tener esferas de almacenamiento. Entonces un tanque de agua generalmente lo van a encontrar de la otra forma y esto va a ser más que todo para el almacenaje de productos que están sometidos a presión. ¿Sí? ¿Está claro? Eso, porque esas son las cuestiones que hacen a esto de identificar las cosas. ¿Sí? Las razones de por qué instalar uno u otro. ¿Sí? Entonces, van a encontrar tanques como estos, de esta forma, para productos de baja presión. ¿Sí? Sobre todo baja presión. Tanques como estos, productos de presión intermedia. ¿Sí? Vamos a hablar de baja presión de menos de 1 kilo. Presión intermedia de entre 5 a 15 kilos como mucho. ¿Sí? Puede ser esto. Y equipos como este, con presiones de 30, 40, 50 kilos. ¿Sí? Y también va a depender de eso el espesor que vas a tener, ¿no es cierto? Obviamente esto se hacen también en esferas y levantadas del piso, porque como son productos que están bajo presión, o sea, que tienen equipos que soportan presión, hay que hacerle muchas verificaciones y controles. Entonces, lo tenemos que hacer los controles tanto internos como externos. Entonces, en un tanque que está internado o un tanque como este, ¿cómo hacemos para hacerle el control del piso? Solamente le podemos hacer el control del piso desde el lado de adentro. Lo vaciamos y le hacemos el control desde el piso desde el lado de adentro. Porque el lado de afuera no podemos. Entonces una esfera, como está así, la podemos inspeccionar de todos lados, desde adentro y desde afuera. ¿Se entiende? Con esto de hacer esferas y elevadas del piso. ¿Por qué? Porque hay que controlarlas todo. Y esto, las esferas, los Zeppelin, que son los otros cilíndricos como estos, que también están elevados del piso, porque requieren inspecciones de todos lados, estos tienen habilitaciones desde Nación, desde provincia y desde Nación. Hay inspecciones que se le hacen cada determinado tiempo y si pasa la inspección siguen andando. Si no pasa la inspección, esa planta no funciona. O ese equipo está fuera de servicio, no se puede usar más. Ustedes lo habrán visto, lo habrán escuchado quizás alguna vez, los tubos de GNC, los tubos de auto. ¿Sí? ¿Alguien tiene gas en el auto de la casa? ¿Y no tiene GNC? ¿No? Bien, el GNC tiene que hacer una inspección y el tubo se lo lleva a hacer una inspección cada 3 años, creo que, o 5 años, se le hace una inspección al tubo. Vas a un lugar, te sacan el tubo y le hacen una prueba de Darwin, meten impresión y le hacen otro tipo de chequeo. Cuando ese tubo no está apto, no es que te digan, che, sabés que ese tubo no está apto, qué sé yo. No, el tipo tiene la agencia donde uno lo lleva, tiene la obligación de pincharlo. Lo perfora y te lo entrega roto. Le dice, señor, este tubo no funciona. Y dice, pero estás loco, ¿por qué no me preguntas? Porque no te tiene que preguntar. Él tiene la obligación de
arruinarlo para que no se arregle más. ¿Por qué? Porque eso puede provocar muerte, ¿sí? Entonces, si saca de servicio, directamente, ¿sí? Entonces las esferas pasa lo mismo, no es que te la van a pinchar, pero no se la habilitan, no le dan la habilitación a la empresa como para que esa esfera entre en servicio. ¿Está? Bien. Almacenan el LPG y otros productos, ¿no? ¿Sí? Estos también van a encontrar en la industria del gas, ¿sí? Que le dicen Zeppelin, ¿sí? Son tanques de almacenamiento de LPG también, o GPC, perdón, GNL, ¿sí? Gas natural licuado. ¿Cuál es la diferencia de GNP, GNC, GNL o LNG? ¿Sí? Los distintos tipos de gases, ¿sí? La relación que tienen: metano, etano, propano, butano, ¿sí? O gasolina, ¿sí? Seguramente eso no lo han visto, seguramente ustedes son más de petróleo que de gas, ¿sí? Pero bueno, el gas, la composición de hidrocarburos, sí, la vi, ¿sí? La cadena de carbonados, ¿sí? Metano primero, ¿sí? Carbono 1, etano, carbono 2, propano, carbono 3, butano, carbono 4, pentano, carbono 5, ¿sí? Y carbono 7, carbono 8, carbono 9, carbono hasta carbono 20 y pico, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Entonces, el gas natural llega hasta carbono 9. Después todo es fluido. ¿Sí? Hasta carbono 9 tenemos gas natural. Bueno, entonces, en las distintas relaciones entre uno y otro, tenemos estas configuraciones de LPG, NPL, GNC, todos esos otros componentes. Bien, ¿y cómo están diseñados los tanques? Las distintas partes que componen un sistema de tanques, ¿sí? Bueno, esto es para que lo vean, ¿sí? Como le decía, los recipientes como este, ¿sí? Están más que todo relacionados a la presión que contengan. Ustedes van a encontrar varios en las plantas, van a encontrar cuando encuentren separadores verticales o tanques que sean verticales, lo van a encontrar de esta forma y dicen, pero no es cilíndrico el casquete acá arriba. Y sí es cilíndrico el casquete acá arriba. Acá es una base para apoyar el tanque, ¿sí? Esto, cuando van a las plantas, y acá fíjense que está la línea punteadita, ¿sí? En realidad, esto que está acá abajo, esto que es la línea punteadita acá, ¿sí? Esto tiene una boca, ¿sí? Un paso, pero esto que está acá abajo es una pollera que se llama. Es toda una parte metálica, es igual que el tanque, y ahí se apoya. Pero el real tanque es esto, desde ahí para arriba, ¿sí? Tiene esta forma. Los dos casquetes son semiesféricos. ¿Por qué? Porque tiene que aguantar presión, ¿sí? Y después estos tanques, cuando están horizontales, ¿sí? Tienen este tipo, esto es real, ¿no? Lo van y tiene como un medio casquete donde lo abraza y se apoya, ¿sí? Son cunas, ya son cunas de apoyo. Bien, pues son fotos sacadas de tanques que vi. Estas fotos las saqué yo, ¿no? El tipo que me tiró por detrás. ¿Ah? Bien, ¿se entendió? ¿Dudas? No, no, ninguna. No, ¿qué? No me puse nada. ¿Qué pasa? Buenísimo. Bueno, vamos a hacer el ahora lo voy a hacer y pasamos al otro PowerPoint. Bueno, chicos, esto es la información que hay. Sí. En lo que es cañerías, líneas, ¿sí? Y bueno, eh, en la planta lo que más van a encontrar, ¿sí? Muchos caños, ¿sí? A los caños tienen distintos nombres o la jerga, digamos, los folclore se los llama de distintas maneras, ¿sí? Las cañerías son equipos, parte de los equipos importantes de una planta, ¿sí? Son los cordones umbilicales que unen los equipos principales, ¿no? Entonces, un caño va a unir, ¿sí? Un sector con otro, ¿sí? Es lo que va a comunicar, es lo que va a transportar los fluidos, ¿sí? Ya sea líquido o gaseoso, de una parte a otra, ¿sí? Desde un pozo a una batería, desde una batería a una planta, y de una planta a una destilería, ¿sí? Un oleoducto o un gasoducto son cañerías, ¿sí? Estos son cañerías, ¿sí? También le podemos decir líneas. Realmente en las plantas se le dice línea, ¿sí? De una forma de identificar. O tuberías.
¿sí? Porque son tubos. Eso depende de lo de cómo estemos técnicamente preparados, ¿no? Pero bueno, básicamente están preparadas para llevar fluidos. Y eso, todo esto, el transporte de fluidos, nos va a marcar qué tipo de cañería o de líneas tenemos que construir. Entonces se van a construir en diámetros diferentes, en materiales diferentes, ¿sí? De acuerdo a la presión, a la temperatura o a las condiciones de trabajo que tengan, ¿sí? Y se las va a proteger de distintas maneras, dependiendo del clima, de las condiciones que lleve, del transporte, dependiendo de un montón de factores, si va enterrada, si va aérea, si va por dentro de una trinchera que se llama cuando va por dentro de un lugar que está protegido, ¿sí? O no, ¿sí? Eso dependiendo de todas esas condiciones, es el tipo de cañería que vamos a instalar. Y obviamente todo eso impacta en los costos, ¿no? En los costos de esa cañería va a depender de todas esas condiciones, ¿sí? Entonces vamos a tener distintos tipos de elementos estas distintas tipos de cañerías tienen que estar normalizadas como para que yo vaya y a comprarlas a una ferretería o a cualquier lugar y yo pueda entenderme con el que me va a vender en función de lo que yo necesito. Yo lo que le pida, él me entregue lo que yo pido, ¿sí? Aunque hablemos idiomas diferentes. Entonces, aunque hablemos idiomas diferentes, yo puedo hablar en argentino, porque por ahí hay veces que no hablamos en castellano, hablamos en argentino o en neuquino, porque tenemos costumbres idiomáticas muy distintas y eso también entiéndanlo y estén preparados para cuando vayan a una planta, que van a encontrar que hay cosas que se dicen de una forma acá en el colegio y otra cuando van a las plantas se dicen de otra manera, ¿sí? Como ustedes con sus amigos hablan diferente que como hablan con sus padres o con sus parientes más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen hoy un vocabulario que se los da el entorno, se lo dan las redes, se lo dan el costumbrismo y se lo dan esto de estar acá en Neuquén. Si vamos a Buenos Aires o a Salta, cambia el acento, cambian un montón de cosas, ¿no? ¿Es así o no? ¿Sí? Bien. En esto pasa lo mismo. Vamos a la planta y encontramos que hay cosas que se le llaman de otra manera, diferentes, ¿sí? Como esto que les digo, cañería, tubería o líneas, ¿sí? Entonces, estos también estén abiertos a eso, que hay cosas que se le pueden llamar de distintas maneras. Pero para evitar eso, hay normas, ¿sí? Están normalizados, hay alguien que escribe de una manera que sea claro, entonces, y que diga, bueno, cuando yo compro una cañería o una tubería y se la compro a uno que está en Rosario, que la fabrica, o otro que está en Uruguay, o otro que está en Estados Unidos, o otro que está en China, ¿sí? Que hablemos del mismo idioma, ¿no? Entonces, para eso están las normas, entonces, todas las cañerías en la industria están normalizadas, ¿sí? Cuando yo quiero pedir un caño que venga en PVC, ¿sí? Y azul, ¿sí? Le tengo que dar un código. Entonces, el tipo, el chino que está allá, le va a mandar este caño que yo estoy pidiendo, azul, ¿sí? Y de plata. Es el que yo quería, ¿sí? Entonces se lo mando con un código. Lo mando con una norma, que obedezca a algo, ¿sí? Entonces, para evitar esto, para evitar errores, que no me mande uno de aluminio o de vidrio, ¿sí? Le tengo que mandar según una norma, ¿sí? Bueno, esto está un poco resuelto aquí en la información. Eh, bueno, tipos de metales, ¿sí? Bueno, esto es una información que abarca un poco esto de las teorías, de qué están hechos, cuáles combinaciones, hay un poco más de información, ¿sí? Pero van a encontrar que en la industria hay muchos materiales diferentes y todo esto va a depender de cuál va a ser el uso, ¿sí? Y si son líneas o fluidos que tengan mucho contaminante, que la salida de un pozo, podemos encontrar que el fluido puede venir con arena, puede venir con hídrico, puede venir con CO2, puede venir con agua, ¿sí? Con hidrocarburos, con crudo, con gas, con un montón de productos, con un montón de componentes que van a provocar cierto impacto en la cañería. Entonces, para que esa cañería no se rompa a mitad de camino y genere que nadie se lastime o que el medio ambiente no se vea afectado,
hay que hacerlo del material que corresponda. Entonces, para eso hay estudios de ingeniería que nos van a dar el material que corresponde, ¿sí? Y bueno, hay muchos plásticos, hay muchas cañerías que son cerámicas, ¿sí? Muchos compuestos como polimérica, metálica, cerámica, de carbono, bueno, infinidad de productos para hacer caños, ¿sí? Así como caños, como lo mismo para los equipos, ¿no? Tanques, los separadores, las válvulas, todo, está todo muy relacionado a los productos y a toda una línea completa que involucre tanto caños como válvulas como equipos, la construcción y que tiene que ser similar, porque va a estar afectado de la misma manera, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Bueno, la selección de materiales, bueno, todo lo que tiene que tener en cuenta un material, ¿sí? Para que sea apto para la condición que yo le voy a utilizar, ¿sí? Bueno, esto también, hay un montón de condiciones que ustedes, algunas preguntas que están hechas en la cara, así que mírenlo. Si lo vemos acá en la plantita, ¿sí? Acá tenemos un sistema de cañería que es lo que más abunda casi, el sistema de cañería, que es notorio, porque está en azul. Esto seguramente, este colorcito tan bonito en azul, en las plantas no lo van a encontrar, ¿no? Esto así azul, generalmente en la planta está, predomina cuando el caño es nuevo, el gris es acero, ¿sí? Acero normal, ¿sí? Pero esto, bueno, está hecho en caños de PVC, ¿sí? En las casas nosotros podemos tener algo parecido ¿qué tenemos? Que se llama caños de este tipo. El de agua y el de gas. ¿Qué color es el de gas? ¿Y el de agua? Verde. Bien. ¿Y por qué amarillo? Para diferenciarlo. Para diferenciarlo. Justamente, el amarillo, ese amarillo tan particular del gas, es que ustedes van a encontrar en las plantas, ¿sí? Ese amarillo es tan distintivo, ese tipo de amarillo, ese tipo tiene un código también, ese amarillo tiene un código. Cuando ustedes van a las plantas van a encontrar ese amarillo. Cuando ustedes van por el camino de la ruta y ven unos palitos así amarillos, ese amarillo ustedes sin duda dicen que es gas, ¿o no? ¿Sí? Y porque ese amarillo obedece a algo que ya se ha educado a todo el mundo, que todo el mundo ve el amarillo ese y dice que es gas, ¿sí? Entonces, cuando vos encontrás un caño amarillo en cualquier lado, vos ya decís que es gas, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene esa penetración en nuestro cerebro de que eso uno lo relaciona con gas. Ese color verde también lo relaciona con agua. Y si agarramos, ya sé que, si agarramos la foto anterior que yo le decía con esa, que ese era el tanque de agua, tiene un verde alrededor, porque ese verde también es un distintivo. Bueno, esto en los caños van a encontrar estos colores que son distintivos, ¿sí? El verde para el agua, el marrón puro para el marrón oscuro para el crudo, ¿sí? El naranja para el nitrógeno, ¿sí? El rojo para las líneas de electroductos, para las líneas eléctricas, ¿sí? El, sin pintar gris de líneas ¿cómo se llama? De galvanizado, ¿sí? Cuando un caño de galvanizado, acá hacen electricidad, lo de electrónica, ¿sí? El galvanizado de la electrónica, de los tipos eléctricos, ¿cómo? Lo que es conexiones, claro, todo eso está sin pintar, ¿sí? Ese color galvanizado es para las líneas de aire, generalmente, ¿sí? Pero bueno, todo tiene un color, ¿sí? Casi todo tiene un color. Y las líneas que en el gas, dentro de las plantas de gas, van a encontrar líneas que son de distintos tipos de gases dentro de una planta, obedece al mismo gas, entonces están pintados como anillos con distintos espesores, distintos anchos, ¿no? Como las líneas, con distintos tipos de amarillos. Entonces uno puede identificar también dentro de las plantas cuál es la línea de qué producto va dentro de las líneas, ¿no? Bueno, todas esas condiciones están representadas en esta información, en donde ustedes van a encontrar el tipo de acero que lleva, el tipo de producto, claro, no acero siempre, son plásticos, ¿no? Es importante que lo tengan claro cuando van a una planta, después lo van a identificar.
Bien, ahora vamos a ver lo que es intercambiadores de calor. ¿Cómo estamos, boludo? Estamos bien. 5 minutitos. Vemos estos intercambiadores de calor y paramos. Intercambiadores de calor, ¿sí? ¿Qué es un intercambiador de calor? ¿Qué hace? En primera mesa. ¿Qué es un intercambiador de calor? ¿Qué le representa? Fuerte, fuerte. Algo que pueda transferir calor, ¿no es cierto? Bien, un intercambiador de calor es algo que intercambia, ¿sí? Intercambia que es calor, ¿sí? Una fuente caliente que intercambia con una fuente fría, más fría, ¿sí? O al revés, una fuente fría que le quite el calor cuando nosotros queremos enfriar. Es lo que hace una heladera, ¿no es cierto? Una heladera, básicamente es un intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuánto calor esté en juego, en una heladera le llamamos de distintas maneras, ¿sí? Equipo de frío, ¿qué tipo de frío con distintos nombres encontramos en nuestro hogar? El freezer, uno. Y después, El aire acondicionado. el aire acondicionado puede ser otro, ¿sí? Que ya hay un intercambio de calor. ¿Qué otro equipo para intercambiar calor tenemos en la casa? El microondas, sí, intercambia calor de otra manera. Podemos meterlo dentro de lo mismo. ¿Qué más? Un calefactor, bien. Un ventilador desde otro ángulo también un intercambio de calor, ¿sí? Bien, ¿qué más? La cocina también es otro intercambio de calor, ¿sí? Una plancha, ¿sí? Es otro intercambio de calor, ¿sí? Son elementos o equipos que van a transferir calor, ¿sí? Para un lado o para otro, ¿sí? En forma positiva o en forma negativa, agregando o quitando calor, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que hace es transferir energía de un punto a otro. Porque el calor, ¿qué es? Es energía, ¿sí? Energía que va en movimiento, que pasa de un lugar, ¿sí? Y hay formas de transmitir esa energía, ¿sí? Hay principios en donde esa energía se combina o se cambia de un lugar a otro, ¿sí? Acá nos dice conducción, radiación o convección, ¿sí? Bien, radiación. ¿Cómo se transmite la radiación? ¿Cómo es esto? ¿Lo han visto calor, la transferencia de calor? ¿Sí? Bien, entonces, ahí está así. Bien. ¿Cómo se transmite? Explícame lo que es la convección o conducción, la que quieres. ¿Cómo es? La conducción es cuando tocas algo caliente, que te pasa el calor del fierro que está caliente, ¿no? No sé, algo así. Te conduce, te quema, sí, bien. Pero en el fierro, detengamos en el fierro, ¿sí? Porque eso sí es conducción, y ese es el ejemplo claro que tenemos de conducción del fierro, ¿sí? ¿Cómo pasa? ¿Cómo se transmite la Que si vos en un fierro lo tenés en el fuego de la punta, se va a poner caliente todo el fierro. Por conducción, ¿sí? Se empieza a calentar una molécula, calienta la otra, ¿sí? Por conducción, desde un extremo, a través del fierro, se conduce ese calor Se pone todo. hasta que te quema la mano, ¿sí? Bien, eso es conducción. Perfecto, bien. Y ahora, convección. ¿Qué parecido? Cuando te acercas al fuego, Es como te acercar el fuego. Yo tengo el fuego ahí, me acerco, me te vas acerco. acercando más y te vas más o menos, vas a sentir más el calor. Y es lo mismo que yo me acerque desde acá, ese es el fuego, ¿no? Ese trípode es el fuego. Si yo me acerco desde acá, me quemo, ¿sí? Y si yo me acerco desde arriba, también me quemo. ¿Desde dónde me voy a quemar más? ¿Si me acerco desde arriba o si me acerco desde acá? ¿Por qué? Porque te da fuego. Porque el fuego sube. El fuego está acá, No es es chiquito. fácil. Pero yo me acerco desde acá arriba y me quemo, ¿sí? Si yo me acerco desde acá, No hacer menos lo que va a ser menos la que me quemo. Sí, estamos de acuerdo. Pero ¿por qué de acá me quemo más que si vengo desde acá? porque las partículas de calor. Porque las partículas de calor van para arriba. Sí, también. ¿Y por qué viene para acá si van para arriba? ¿Por qué desde acá también me quemo? Porque entrega suelta para ambos lados, pero para se siente más. Bueno, por radiación, ¿sí? Porque la radiación
es el otro fenómeno, ¿sí? La radiación se transmite a través del aire, ¿sí? O a través de un medio, ¿sí? Diferente. En cambio, la conducción, ¿sí? El calor sube, ¿sí? Se transmite por el aire. El aire mismo se va calentando y el aire va transportando eso, ¿sí? Y va elevándose. Toda la masa de aire, en cambio aquí es por radiación, ¿no? Es otro el efecto, ¿sí? Entonces yo acá tengo, yo me acerco desde allá arriba, tengo radiación y tengo convección, ¿sí? En esto es muy importante que ustedes tengan claro estas tres diferencias, ¿sí? Porque los fuegos se propagan así. Si ustedes hay un videito, búsquenlo por YouTube, que hay un ensayo que se hace prendiendo fuego a un sillón. Es un estudio que hicieron en el departamento de bomberos, ¿no? Prende fuego a un sillón. Entonces, prende el fuego chiquito así y empieza a agarrar arriba. Las cortinas, toda la parte de arriba, porque con convección empieza a hacer la bola de fuego, ¿sí? Es circular. ¿Sí? Y después se expande hacia todo lugar. ¿Sí? Entonces, esto que yo les digo, si yo me acerco desde arriba, así más vale, que desde arriba voy a tener los dos efectos, de radiación y el de convección. ¿Sí? Eh, y la conducción es esto. Si yo, por ejemplo, tengo una ventana, ¿sí? Y el marco es metálico y hace calor, ¿sí? Y yo me acerco a la ventana, voy a tocar el vidrio, tiene una temperatura, pero el marco tiene otra temperatura. Si yo toco la pared, tiene otra temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la que atraviesa, ¿sí? Es por conducción. Si yo me acerco aquí, me pongo aquí, lejos de la ventana, y me da el sol, me va a quemar, si me pongo más afuera no me va a dar porque no me da el sol. ¿Por qué? Porque el sol, ¿cómo me da? Por radiación. ¿Sí? ¿Está? Bien, estos tres fenómenos se dan en todos lados, la industria lo aprovecha bien, y de esa forma genera equipos que transmitan esa energía, o que conduzcan esa energía y yo la traslade de un punto a otro, como hago una heladera. Si una heladera, fabricamos una heladera para aprovechar estos tres fenómenos. ¿Sí? La radiación, en una heladera no se va a dar, porque no tenemos un equipo que va a calentar, lo vamos a usar para un transforma, ¿vale? Pero sí vamos a usar esto de la convección y la conducción. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Paramos un ratito? Y seguimos viendo.